Amigos, voy a hacer un vídeo bastante largo, espero que disfrutéis, con referencia a Robert Monroe. Seguro que lo conocéis, pero este hombre en una de sus obras dijo que en el contorno de la Tierra hay una especie como de bandas que rodean la Tierra, obviamente, donde se congregan las personas después de la muerte física. Es decir, todo tipo de entidades y seres no físicos están rodeándonos, rodean la Tierra como si fueran polillas. Os estalla la cabeza, ¿verdad? Pero el tema es que la CIA contrató al señor Monroe. Tiene muchas obras, es bastante increíble su historia, iré desarrollando toda esta información, os colocaré muchas imágenes para que se haga más ameno, pero espero que disfrutéis, porque vamos a mezclar muchas teorías que habéis escuchado, esta cárcel-prisión, dónde vamos después de la muerte, y sobre todo el lado espírita, esas montañas espirituales que Chico Xavier nos desarrolla en su obra Nuestro Hogar. ¿Dónde van? ¿A qué distancia? Ya sé que es todo bastante loco, ¿no? Pero espero que disfrutéis. Por cierto, me apoyáis con los comentarios positivos, con los likeazos y que compartáis el vídeo. Espero que disfrutéis. Es una lectura un poco dura, pero intentaré hacerla más amena. Robert Monroe, contratado por la CIA, revela las misteriosas bandas que rodean la Tierra donde se congregan las personas después de la muerte física. Lo primero y todo más importante es irnos a esta información, ¿vale? Del proyecto Gateway Experience. La búsqueda de la CIA para descifrar la conciencia y desbloquear el viaje en el tiempo. Como la CIA, hablamos de ese grupo central de inteligencia, decide desarrollar e investigar todo lo que es el cuerpo, cuando abandonamos el cuerpo físico, todo lo que podemos conseguir, ¿no? En el año 83, el teniente coronel del ejército estadounidense, Wayne McDonnell, recibió el cargo de redactar un informe para la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, sobre un proyecto denominado Gateway Experience. Su informe, desclasificado en 2003, da los fundamentos científicos, así como instrucciones y asistencia técnica para ayudar a la gente a convertir la energía de su mente en una especie de rayo láser que puede trascender el espacio-tiempo. El objetivo era acceder al conocimiento intuitivo que ofrece el universo, así como viajar en el tiempo y entrar en comunión con seres de otras dimensiones. Aquí tenéis el documento del año 1983 y claramente dentro del informe se nombra el proyecto Gateway, que fue originalmente idea de Robert Monroe. No veas con Robert Monroe. ¿Estáis listos? Pues al ataque. Robert Monroe, contratado por la CIA, fue un verdadero pionero en la evolución de la consciencia humana. En su libro detalla su descubrimiento de que la Tierra está rodeada de bandas, donde los individuos se congregan tras la muerte física, durante periodos de tiempo variables, según sus vibraciones resonantes y sistemas de creencias individuales. Dependiendo lo que pensemos en el punto en el que estemos a nivel de alma y sobre todo nuestra visión y comprensión del más allá, nos va a segmentar en diferentes regiones, lugares. ¿Os suena esto a ciencia ficción? ¿O realmente es abrir el túnel de luz y nos vamos hasta el infinito de las galaxias? El espacio-tiempo se esfuma cuando no estamos aquí. El espacio, lugares y el tiempo. Todo eso es en base a nuestra comprensión, a nuestra lógica del mundo. Pero hay mucho más. Y os preguntaréis, Nacho, avanzo, ¿eh? ¿Cómo lo sabe esto Robert Monroe? Robert Monroe desarrolló no únicamente técnicas conocidas como la SYNC, sino experimentó. Y no os imaginéis que es, voy a experimentar un viaje astral, me voy a dormir. No, durante décadas, decenas de años, hasta llegar a teorías e hipótesis. Él observó, tuvo comunicaciones, vio de todo. Pero entendemos que, aunque suena ciencia ficción, la CIA lo contrató. O sea, que algo ahí hay de verdad, algo. Bueno, Robert Monroe, 1915 hasta el 95, que falleció, fue un ejecutivo de radio que investigó la alteración de la consciencia y fundó el Instituto Monroe en el año 58. Tuvo una extraña experiencia en la que sintió vibraciones y flotó fuera del cuerpo. ¿Cuántas personas habéis experimentado eso? Estáis durmiendo y notáis como una vibración o un ruido, un zumbido. Y a raíz de ahí, ¡pum!, te elevas y te ves, incluso te ves. No es una experiencia ECM, pero es rozándola. Y obviamente esto no es, digamos, el proyecto Stargate, lo que representa el ver o comprender lo que hay más allá del espacio-tiempo, sino que realmente nos desvinculamos, nos soltamos del cuerpo físico. Son cosas diferentes, aunque al final convergen lo mismo. Sigo. A pesar del pánico inicial, aprendió a controlarlo y dedicó su vida al estudio de las experiencias extracorporales. Desarrolló la técnica
EmiSync, que utiliza patrones de audios para armonizar los hemisferios cerebrales y demostró su eficacia mediante electroencephalogramas. ¡Ojito! El trabajo de Monroe fue pionero en el campo hacia estados alterados tangibles de conciencia. Robert Monroe es reconocido por escribir 3 libros: Viajes fuera del cuerpo, Viajes lejanos, no lo he leído, y Viaje definitivo. Fue una figura clave en la exploración de la conciencia humana. Su libro, Viajes lejanos, es especialmente importante para sus ideas sobre el futuro de la humanidad. En Viajes lejanos, Monroe habla de cómo, tras la muerte, las personas se agrupan en capas invisibles o bandas. Capas invisibles o bandas. De locos, ¿eh? Obviamente cuando decimos invisibles es porque nosotros desde aquí no las vemos. Eso no significa que no existan. Bandas, porque imaginaros pues como un contorno que envuelve la Tierra. El tiempo que permanecen en estas bandas depende de sus creencias personales y de la energía que desprenden. Estas ideas también se pueden encontrar en un libro titulado Guerra en el cielo, que analiza cómo algunos sistemas de creencias controlan a las personas incluso después de la muerte en estas mismas bandas. Seguimos. Los descubrimientos de Monroe sobre estas bandas son importantes porque posteriormente descubre algo crucial sobre ellas, especialmente relacionado con el periodo cercano al año 3000 después de Cristo, es decir, lo que nos viene, el futuro. Este descubrimiento posterior revela más sobre lo que podría ocurrirles a los humanos en estas bandas después de la muerte. Un plan de evolución que estamos sufriendo. Monroe descubrió que la Tierra está rodeada de varias capas, como anillos, de color gris, oscuro o marrón. ¿Vale? Estas capas están llenas de seres o espíritus. Algunos de estos espíritus aún están conectados con personas vivas, mientras que otros provienen de personas que han fallecido recientemente. En estas capas, que de momento no vamos a segmentar, hay personas vivas, es decir, cuando realizan este viaje, están allí, es decir, cuando realizamos el viaje astral, por decirlo de alguna manera, en el lugar donde vamos, y personas que ya no están aquí, es decir, desencarnados. Y uno de los puntos más importantes que acabo de deciros es que dependiendo de las creencias religiosas, de nuestra fe, de nuestra comprensión del más allá, estamos como sugestionados a un lugar u otro. Por eso creo que es tan importante el prepararnos todos por lo que nos viene y no ceñirnos por lo que más nos gusta o por lo que hemos aprendido o por lo que nos han inculcado o impuesto. Abramos nuestra mente, dejemos la posibilidad de la duda, porque luego ya veremos lo que ocurre. Estas capas o bandas están dispuestas en orden, comenzando desde la más cercana a la Tierra y avanzando hacia la más lejana. La primera banda, vamos para allá. El primer grupo de seres, entidades, parecía estar anclado en viejas ideas sobre cómo sobrevivir y aún apegado a la realidad física, desde la perspectiva de las entidades avanzadas como las que Monroe se comunicaba regularmente. Esta primera banda refleja una masa de radiación mental discordante y sin dirección, o sea, de locos. La primera banda está compuesta por varios grupos más pequeños. El primer grupo, más pequeño, estaba compuesto por seres que habían abandonado su cuerpo físico, pero que aún intentaban interactuar con el mundo físico sin éxito. Parecían no saber ni preocuparse por nada más allá de su vida física anterior. Súper importante, ¿vale? Vamos a empezar a saco con todo esto. Cuando una persona ya no está, muere, y entendemos que hay un fenómeno que se denomina poltergeist, es un intento constante de estas entidades que no son humanas, bueno, sí que son humanas, pero que ya no están en esta realidad, pero intentan aferrarse a este 3D. Y hay este tipo de contacto. Si nos vamos a la visión espírita, la única forma de realizar este contacto es a través del periespíritu. Son cosas técnicas, pero está el tema ahí. Es decir, algo como el alma no puede interactuar con lo físico. No. Pero a través de este canal, de este fluido, sí. Cuando Chico Xavier nos muestra en nuestro hogar ese purgatorio, ese lugar que desde la religión sería como el infierno, lo malo, las malas vibras, el mal rollito, todo eso, sería esta capa. No es que simbólicamente sí que sería bajo nuestra tierra, pero realmente representa un estado de frecuencia o de lugar, en este caso él dice la banda, donde está el mal rollito, las malas vibras, esa energía. Y son, digamos, almas que están muy ancladas aquí, a lo físico, a lo que consiguieron, a lo que tuvieron, a cosas muy básicas, ¿eh? Es como que, por ejemplo,
somos papás de familias y tenemos un accidente y nos tenemos que ir, ¿no? O sea, dejamos esta realidad, pero no queremos, porque tenemos un apego emocional con algo de aquí. No tiene por qué ser algo... No van a ir únicamente las personas malas que han hecho daño, que espero que vayan allí, desde luego, pero sino las personas que no están preparadas para la siguiente etapa, ¿no? ¿Cuál es la siguiente etapa? Señores, pequeño inciso, ¿eh? La vida son etapas. Hay muchas personas con 50 años que se creen que tienen 18 y viven como si tuvieran 18. ¿Está bien o está mal? Es indiferente, yo no voy a juzgar. Lo que está claro es que cada uno tiene sus etapas. Entonces, la vida son etapas. Tiempos. Tú te puedes anclar en lo que tú quieras y tú puedes pensar lo que tú quieras, pero una persona de 50 años no tiene 18. ¿Vale? Son etapas. ¿Cuál es la siguiente etapa después de la vida? Otra etapa que va a venir. No se apaga la luz y se acabó. Y si fuera así, qué mundo más triste tendríamos, ¿no? Pero pensad en eso, en las etapas. De la misma manera, una persona que tiene 50 años, tener un crío es una locura. Es mejor una persona joven que se pueda agachar, que pueda estar de arriba abajo todo el día porque va a necesitar mucha energía. Son etapas, biológicas o no. ¿Que el ser humano puede romper esas etapas? Sí, puede hacer lo que le dé la gana, sí, pero no es algo lógico. Seguimos. La segunda subbanda está llena de entidades que no estaban completamente en sus cuerpos, pero que aún estaban conectados a ellos. Estos seres se encontraban en una experiencia extracorpórea, intentando hacer cosas que normalmente harían despiertos. Desde una perspectiva más amplia, parecía que desaparecieron repentinamente en medio de lo que estaban haciendo, al regresar a sus cuerpos físicos, ¿no? En el lado, digamos, del viaje astral, lo que es el famoso cordón de plata o esta situación que muchos habéis experimentado, ¿dónde vais? Aunque intentemos comprenderlo a un nivel, vamos a decir, tridimensional, bandas colocadas, y me preguntaréis alguno, ¿y cuántos kilómetros hay entre bandas? No creo que sea una cuestión de nuestro espacio-tiempo, de la comprensión, sino de límites en función a frecuencias. Tal vez, en verdad, las bandas estén unidas, pero a través de esas frecuencias, pues automáticamente unas no puedan ver a las otras. Pero es para que entendamos el concepto. Entonces, cuando la gente experimenta y va hacia otro lugar, tal vez está yéndose a esa banda, a esa realidad. Sigo. La tercera banda, o anillo, está formada por seres que han muerto, pero aún conservan fuertes creencias sobre lo que sucede después de la muerte. Esto es similar a lo descrito en Guerra en el Cielo. Debido a que estos seres tienen creencias diferentes, la tercera banda se divide en muchos grupos más pequeños según esas creencias. Por ejemplo, si muchas personas comparten la misma creencia religiosa, crean una realidad compartida donde se unen en esa creencia. Es de locos. Pero imaginaros que en función a nuestras religiones, voy a poner palabras pero para que entendamos o para que me pueda explicar mejor en lo que representa esto. Todos los cristianos irán en un lugar, todos los musulmanes o la creencia islámica al mismo lugar, y todos los judíos al mismo lugar, hindús al mismo lugar. ¿Me explico o no? Por eso cuando muchas personas experimentan experiencias ECM o realizan estos viajes, unos ven el cielo, otros ven el Valhalla, ¿me explico? Entonces, es en función a ese subgrupo de creencias. Y es bastante poderoso porque no hay límites de espacio-tiempo. Tal vez en esa franja, que es una palabra simplemente, coexistan realidades. En el caso y el paralelismo de Chico Xavier, de nuestro hogar, él lo denominaba como montañas espirituales. Y en cada montaña espiritual había una ciudad. En Chico Xavier, en la obra, habla de André Louis, que es el espíritu, creo que es un señor del siglo XIX, donde realmente pues, sufre pues, su experiencia y demás, y va a un lugar. Y dicen, este lugar lo creamos en el año 1690, digo un número, más o menos era por ahí, pero para que lo entendamos. Y era como una ciudad donde hacían sus gestiones y demás en su ciudad, y luego habían otras ciudades por todos los lados, pero en esas montañas espirituales. En la escenificación de la película siempre es en lugares como montañas espirituales, imaginaros tal cual, una montaña pero no física, que pueden ver la Tierra, ¿vale? Es como que rodea toda la Tierra. Es de locos, pero esto en las obras de Chico Xavier converge con Monroe. Seguimos. Esta banda es quizás la más grande y también un lugar muy manipulador, con los mismos juegos de manos y luchas de poder que se dieron en las encarnaciones físicas en la Tierra. Esta banda también es la fuente del comentario. Hay muchas mansiones en el cielo.
¿Os suena? Y encima es que lo dice en la obra de Chico Xavier. En casa de mi padre muchas moradas hay. Cabe destacar que quienes creen que hay una vida para vivir y luego nada, se congregan en su propio nivel resonante dentro de la banda. Monroe describió haber visto miles de millones de entidades, yaciendo en éxtasis, una al lado de la otra, en filas. A menos que sepas que la conciencia, la energía y la intención crean la naturaleza de la realidad, viviendo a una larga estancia en esta área dentro de la tercera banda. Pues estalla la cabeza. Pero para simplificar la locura que para algunos puede resonarle esto, es lo que siempre está diciendo Robert de Despejando Enigmas, que por cierto lo tendremos este viernes otra vez aquí. Y al final, aunque te lo diga Svaru de Erra o te lo diga un espírita, morimos en lo mismo. O sea, al final nosotros somos nuestros constructores de nuestra realidad. Y luego, igual que en esta realidad 3D, nos juntamos con personas, porque si quisiéramos vivir solo, nos iríamos a la selva, nos gusta rodearnos de personas, interactuar con ellas, somos animales sociales, por decirlo de alguna manera, o que nos gusta sociabilizar. En el más allá pasará lo mismo. Y esas disputas de poder es lo que no me queda muy claro, pero sí que hay jerarquías. Es decir, está la gente que realmente gobierna, pero no os imaginéis un gobierno como en la Tierra. Parecido, es decir, es como algo físico. O sea, ¿alguien se imagina rollo estar entre las nubes? No, muy parecido a lo físico, pero en otro estado, ¿vale? Se hace mención, ¿eh? Pero es interesante, habrá una jerarquía igual. Habrá la gente que no quiera trabajar, y habrá la gente que sí. Ahí se habla de los méritos, ahí no va con dinero, va con méritos, ¿no? Y veréis, ¿para qué quieres méritos? Pues para tener una casa, por ejemplo. Y ya sé que alguno dirá, ¿pero no hay una casa? No, no hay casa para todos. Por méritos. Es como un trabajo. Es muy loco, pero al final se organizan. Se organizan. Y esto, repito, en la obra Nuestro Hogar tenéis información también, de Chico Xavier, ¿vale? Medium canalizador. Sigo. La cuarta subbanda es un lugar donde residen seres que antes vivían en el mundo físico, pero que ahora se encuentran en un estado de existencia diferente. Aunque saben que han dejado atrás el mundo físico, aún actúan como si estuvieran en él. Tienen una actitud del todo vale, todo me va bien, el buenismo, y se expresan de manera extraña e inusualmente que imitan al mundo físico. De locos, sí. Pero esta cuarta banda sería como lo que os estaba comentando, ¿no? Como la Tierra, básicamente, pero a otro nivel. Yo creo que obviamente siendo conscientes de que ya no son terrestres como tal, pero están en otro plano de existencia. Y su plano de existencia es similar al nuestro con otro nivel tecnológico. De ahí cuando hay misiones y esas almas viejas desencarnan y vienen aquí, vienen de allí, con tecnología de allí que generacionalmente se avanza aquí. Que repito, esto es la obra de Nuestro Hogar, no lo dice en Monroe. Monroe ilustró un ejemplo de una extraña manera de expresión cuando contó que se encontró con una pila de formas humanas hirvientes y retorciéndose tratando de estimularse sexualmente entre sí sin éxito, aunque en realidad no tenían un cuerpo físico capaz de tal interacción. No veas con Monroe. Pero Monroe lo que estaba comentando aquí, que en esta cuarta banda se intentaba realizar cosas que hacemos en esta realidad. En Chico Xavier ni siquiera lo menciona, desde luego, y ese tipo de unión y de amor es totalmente diferente, pero Monroe lo deja bastante claro, ¿vale? O sea, aún hay apegos emocionales y, ¿qué más deciros?, de lo que se hacía aquí en la Tierra. De locos, ¿no? Pero cuando decimos, ¿qué hay en el más allá? Vamos a explorar todas las vertientes, todas las opciones. Nacho, ¿es la real? No lo sé. Yo he tenido mis propias experiencias y fueron muy locas en otro lugar. Y fueron experiencias para mí oníricas, desde luego, pero era increíble. Tal vez un día os lo explique un poco mejor, pero simplemente deciros que yo tengo mis propias experiencias y he visto algo diferente que estoy aquí. Solo os puedo decir, ahora, porque no quiero demorarme mucho, que tengo ese recuerdo de estar en una especie como de gran ciudad, literalmente, ¿no? Pero con grandes lugares, estilo pues habitaciones enormes, con grandes puertas que eran tan grandes que, imaginaos una puerta puede hacer 2,20 m, pues aquello a lo mejor hacía 8 metros de alto, súper anchas, y era todo a lo grande, de locos. De locos. Y de locos, pero bueno, da igual, no me quiero por las ramas. Pero, ¿por qué venir a la Tierra en primer lugar, no? Según Monroe, cualquier escenario espacio-temporal, de los cuales la Tierra es un ejemplo, tiene aspectos únicos que contribuyen de maneras interesantes al desarrollo tanto de la inteligencia como de la conciencia misma.
Algunos seres de nivel superior no querrían experimentar este tipo de entorno. Por ello, muchos seres en diferentes niveles no comprenden realmente qué son el amor o qué es el amor, la compasión y la empatía. En cambio, se centran en la necesidad de ser obedecidos y venerados. Y se centran más en el control y la manipulación. Ir a un lugar donde no se aplican las reglas normales, no físicas, es algo que no están dispuestos a hacer porque significaría renunciar a su necesidad de control. Imaginaros un lugar muy parecido a la Tierra, pero en estas capas espirituales, donde el apego emocional de control, ya sabemos que hay mucha gente que lo que disfruta en el mundo es el control, o sea, quieren tener las cosas controladas. Y no digo de una obsesión personal a tener el móvil aquí colocado o el ratón así y el cenicero asá. No digo eso, sino manipular, controlar a los demás. Que no es el dinero lo que buscan, sino el control. El saber que yo tengo control sobre lo demás. Hay muchas personas así. Cuando esas personas que pueden tener un gran conocimiento de metafísica ya no están aquí, ¿están dispuestas a perder ese control? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Os pensáis que cuando ya no estamos aquí hay un lavado de cerebro y...? No, técnicamente cuando tú ya no estás aquí, vuelves a ser el todo, tardas tiempo, y vuelves a ser el todo. Del todo me refiero de tus fractales o de tus experiencias, y lo recuerdas todo, pero con un tiempo, que también en diferentes obras, no en nuestro hogar, de Chico Xavier, lo menciona. Lo que sería el purgatorio, el castigo, ese lugar, puede estar una persona ahí años, aunque el tiempo no es igual, años, hasta que al final pasa al siguiente nivel. Es muy sencillo, pides perdón, tal cual, pides perdón, te vienen a ayudar y entiendes. Pero hay mucha gente no, que está pegada a esa situación, a ese control, a esos sentimientos, a eso. Y para ellos lo otro no existe, es malo, es malo. Entonces, es todo temporal. Pero lo que está claro que en ese tiempo, nuestra existencia aquí en la Tierra es un suspiro. O sea, lo que son aquí 100 años, allí no es nada. ¿Vale? Entonces pensemos en eso, en cómo esas entidades de aquí, inteligentes, que dominan esas élites, cuando van para allá, si quieren perder el control, ¿qué es lo que hacen en sus reinos? ¿Vale? El capítulo 15 de El Plan Prometido presenta la visión de Monroe de un futuro al que podríamos llegar, o al menos un momento más allá del año 3000. Imaginaros una persona que realiza estos viajes y que consigue información del año 3000, ¿vale? Cuando Robert Monroe fue llevado a un periodo de sus viajes a la Tierra en el futuro, alrededor del año 3000 después de Cristo, se sorprendió al descubrir que las bandas o anillos de color gris oscuro a marrón ya no rodeaban la Tierra. En ese lugar había un único anillo, plano, que irradiaba luz por sí solo. Este anillo estaba repleto de señales y comunicaciones, pero no habían ruidos molestos, no habían ciudades ni indicios de tecnología avanzada en la superficie de la Tierra. El aire estaba limpio y el medio ambiente del planeta volvía a ser saludable. Cuando Monroe preguntó a su guía sobre estos cambios, este le respondió que un medio ambiente saludable era el plan, no el resultado de un desastre seguido de una recuperación natural. No habían grandes grupos de personas viviendo en el planeta, y esto también era intencional. Todo el planeta parecía operar en una frecuencia o nivel de existencia diferente. Voy a hacer un pequeño inciso porque es bastante alocado todo esto. Digamos que según Monroe, repito, en el año 3000 o cerca del año 3000 ocurrirá algo, un cataclismo. Un cataclismo que podemos observar, por ejemplo, en la Biblia, final de los tiempos, o el gran meteorito que va a caer y va a reiniciarlo todo nuevamente, o inversiones de polos, o la llegada de Nibiru, me es indiferente. Un detonante donde todo cambia. Todo lo que hemos estado viviendo ha seguido un plan de evolución hasta una culminación. Y que esta realidad que nos han impuesto o que hemos visto desde tiempos antiguos es un plan que se está ejecutando. Todo lo que ocurriría aquí en la Tierra tiene un propósito. Ya sé que es muy difícil y muy duro entender esto. No os estoy diciendo que os lo creáis, no estoy diciendo que sea la verdad, es la verdad de Monroe, literalmente. Pero imaginaros que todo lo que ocurre en el mundo tiene un significado, un trasfondo. Duro, y chungo, porque hay cosas que no entiendo ni quiero entender. De verdad, no hace falta que entremos en puntos, pero imaginaros que es así. Y al final, todo lo que tiene, pues bueno, una vida, tiene un inicio, un desenlace y un final. Aquí en este 3D. Y vendría ese gran cataclismo que al final
es algo que ya estaba pactado. Tendría sentido, pues, que cuando se desarrollan estos textos antiguos, donde nos hablan de tiempos finales, alguien o algo tuviera la capacidad de ver más allá del tiempo lineal y llegara a la culminación. Que esa culminación puede demorarse, puede pararse o puede prolongarse, seguro, a través de nuestro libre albedrío, nuestros cambios y lo que representa. Aunque es cierto que, es un ejemplo, dicen que nadie conoce la hora exacta de su muerte, porque eso solo lo sabe Dios. Bueno, mucha gente puede hacer gestiones para que su vida acabe. Ya sé que me diréis, ya, pero es posible que eso ya estuviera escrito. Claro, y entramos siempre en el mismo rollo, pero tú tienes la capacidad de tomar decisiones que van a cambiar tu futuro a corto, mediano y largo plazo. Entonces, pensemos en ello. Creo que sí, que nosotros tenemos un gran poder o papel en todo esto. Sigo. Monroe finalmente se encontró con entidades en el planeta, pero no eran físicas. Aquí en la Tierra, en el año 3000, no eran físicas, ya habíamos superado esa barrera. Se comunicaban sin hablar y explicaron que a veces usan cuerpos físicos, a lo que llaman contenedores. Estos contenedores se crearon a partir de sus pensamientos y se guardaron a salvo en algún tipo de capullo de energía, para que estuvieran listos para usar cuando los necesitasen. Trascender de lo físico a lo espiritual y desde lo espiritual materializar lo físico. Estos seres poseían habilidades asombrosas, incluso en su cuerpo. Por ejemplo, uno de ellos creó una fruta de la nada y se la dio a Monroe, quien la comió y la disfrutó, como si fuera una fruta buena y normal y como la que encontramos nosotros en los árboles. Los seres también le dijeron que podía aprender de una manera especial y rápida. Lo llamaron aprendizaje comprimido, donde podía comprender la vida desde la perspectiva de cualquier criatura viviente de la Tierra, conectando su mente con la de ellos. Podían experimentar lo que era cualquier ser, cualquier animal o cualquier planta, y luego regresar rápidamente a su forma original. Estos seres habían superado con creces la antigua forma de vida en la Tierra, donde la supervivencia y la necesidad del cuerpo físico eran tan importantes. Incluso podían sentir lo que era ser como vivo, algo que representa un profundo temor para los humanos. Pero podían escapar fácilmente sin sufrir daño alguno. No necesitaban dormir, estuvieran o no en un cuerpo físico. Podían obtener energía del espacio que los rodeaba. Es como si nuestro siguiente nivel de evolución ya es estar en la Tierra a nivel espiritual y de lo espiritual materializarnos y comprenderlo todo, relacionarnos con todo, y es interesante, siempre y cuando nuestro objetivo sea el mejorar, y cuando ya hemos mejorado y ya no podemos aprender nada en la Tierra, porque ya se ha aprendido, ya el tiempo de aprendizaje es como el colegio, ¿no? Hasta tal año, se acabó ahí, ¿vale? Por mucho que muchas personas necesiten reiniciar o repetir un curso muchas veces, hasta aquí. Pues cuando llegue ese momento ya habremos superado esta especie como de juego macabro, no os quepa ninguna duda. Ahora, esta es la parte interesante. Le dijeron a Monroe que las entidades recién llegadas a la Tierra, en ese periodo primero, tuvieron que experimentar un ciclo de vida humano en un periodo antes de que se produjeran los cambios. Y luego se les permitió pasar tiempo allí. A Monroe se le dijo que estas experiencias únicas ocurrieron en el siglo XX. Para algunos de aquellos destinados a regresar a ocupar el área dimensional alrededor de la Tierra en el año 3000 después de Cristo o más, quienes se graduaron del entorno terrestre en el año 3000 después de Cristo, no regresaron a la Tierra. Un poco loco todo esto, pero de todos modos, dentro de esa lógica religiosa, cuando se habla de esos 144.000 justos, y nos podríamos ir yo también fui a Ganímedes, que es una obra, hablamos de eso, al final es entidades, seres que se van reencarnando, que han llegado a la culminación del conocimiento, es decir, han superado el curso, que luego serán los que poblarán de nuevo después de un gran cataclismo, ¿vale? Sigo. Ya no necesitaban experimentar la Tierra y podían adoptar formas físicas con grados decrecientes de densidad y patrones de radiación hasta que ya no sentían la necesidad de hacerlo, en su viaje hacia los patrones de crecimiento infinito de la consciencia que se estaban desarrollando todo el tiempo. El libro de Monroe, Último viaje, abordó parte del mismo tema desde una perspectiva diferente. Parece que el último viaje se inspiró en una creencia subyacente de Monroe.
anunciada conscientemente en su párrafo del capítulo 6. Puede ser útil aceptar, como creencia, que debe convertirse en algo conocido, que nosotros, como mente, conciencia humana, tenemos un propósito o propósitos, tanto individuales como de especie, para estar en el sistema de vida terrestre, lo cual no suele ser una parte comprendida de nuestra conciencia física despierta. El conflicto surge cuando la mente humana exige una acción y el sistema de vida terrestre tiene dificultades para gestionarla. Monroe describe el sistema de vida de la Tierra como una organización de energía exquisitamente autoajustable, autosintonizante y autorregenerativa. Todo el sistema es un sistema de polaridades, pero cada parte está interconectada. Es, dijo, un sistema depredador de la cadena alimentaria, aunque rara vez se acepta como tal. Puede parecer caótico y complejo, pero está organizado y opera bajo unas simples reglas. Ojo a las reglas. Crece y existe tanto como puedas. Obtén lo que necesitas para existir. Mantén tu especie reproduciéndote. No existen límites ni condiciones para la aplicación de estas reglas. Cada participante es el que decide y el proceso no puede alterarse ni cambiarse mientras exista el sistema de vida terrestre. La supervivencia es difícil. Señala que el sistema de vida terrestre, a pesar de todas sus deficiencias, es una excelente máquina de enseñanza. Es muy interesante lo que ha dicho Monroe. Quedaros con eso, con la posibilidad. Tenemos ese conocimiento, tal vez esté, tal vez no. Explica por qué hay tanto caos en el mundo, explica lo que nos vendrá, explica por qué hay tanto afán e interés en esto, por qué estamos tan rodeados o por qué estamos tan cerca de esta luz. Imaginaros que esto es como el Coliseo, literalmente, donde todo vale cuando te sueltan ahí. Es lo que Monroe lo deja bien claro, con un propósito. Y me imagino que, viendo la cantidad de ovnis que hay, de entidades que viven aquí, de cosas que no podemos explicar, parece que sí que haya un afán. Algunos opinan que esto es un zoológico intergaláctico y que a muchos terrestres les gusta venir aquí. Pero creo que tiene que ser mucho más complejo. Y nos tenemos que ir nuevamente al alma, a esa metafísica. ¿A cuál es el propósito real? Algo que nos queda mucho para intentar comprender, por mucho que no lo digan. Ahora bien, Monroe estará equivocado, estuvo equivocado o tenía razón. ¿Es desinformación? No lo sé. Me lo quedo como información. Espero que os haya gustado el programa y nos vemos en el siguiente, amigos. Gracias y me despido.